Muy buenas a todos. Bienvenidos a la asesoría del curso de análisis estructural 1. En esta oportunidad se va a resolver el examen parcial, examen 1, del ciclo 2019-2. Los temas a tratar básicamente es el método rigidez sistematizado. La pregunta 1 nos muestra un pórtico plano. Como dato nos dan que LI es constante para todo, entonces esto simplifica los cálculos. Tiene un apoyo empotrado y uno simplemente apoyado, una carga distribuida y una carga puntual en el nodo 3. Ahora, aquí está la estructura ya más simplificada y lo primero que nos podemos dar cuenta es que presenta un volado en el nodo 2,5. Podríamos desarrollarlo así tal cual, pero nos aumenta grados de libertad y las indicaciones están claras diciendo que se debe usar el mínimo posible. No es que esté incorrecto, pero no es lo que se debe hacer. Entonces lo que se hace es reducir este volado en las cargas, haciendo un simple equilibrio. Este mide 2 metros y tiene una carga distribuida de 3 toneladas por metro. Entonces por equilibrio, 2 por 3, se genera una carga puntual de 6 y un momento también de 6. Entonces ya podemos establecer el sistema QD. El sistema QD se relaciona con los grados de libertad globales de toda la estructura. Los grados de libertad establecen la posibilidad al movimiento de cada uno de los apoyos. Entonces nosotros tenemos en este lado empotrado, no está restringido tanto en el eje X, eje Y, en el momento. Entonces no tenemos ningún grado de libertad aquí. En estos dos nodos tenemos giros, obviamente, porque se permite el giro en ambos. En este lado no tenemos el giro, el desplazamiento en X, por lo que no es un grado de libertad. Y en el eje vertical sí podría desplazarse. Entonces vamos poniendo este grado de libertad 1 en este primer nodo, y en el segundo también corresponde un giro, y también podríamos ponerlo tanto vertical como horizontal. No los dos, porque si al estar esta barra inclinada, al moverse uno, por ejemplo en horizontal, también se va a tener que mover verticalmente. Entonces estos grados de libertad están relacionados entre sí, son dependientes. Entonces solamente se escoge uno. Y como vemos que la fuerza de 3 toneladas está en vertical, lo más adecuado es ponerle el grado de libertad en vertical. Este lado está restringido en los movimientos X e Y, pero sí permite el giro, pero se puede obviar. Entonces es reducible. Finalmente se tienen las cargas que ya habíamos determinado de 6 toneladas y el momento de 6 toneladas por metro que entran en sentido contrario a este nodo, y la fuerza externa de 3 toneladas. Entonces el sistema el vector Q de cargas externas es para el primero grado de libertad 1, un momento de 6, el segundo no tiene ningún momento 0 y el tercero recibe una fuerza de 6 más 3, 9 toneladas. Ahora, establecemos el sistema primario que se relaciona con todas las fuerzas externas. Entonces, se divide la estructura en pequeñas barras, y aquí cada uno con los nodos, con las respectivas reacciones que hemos establecido de acuerdo a los grados de libertad. Entonces, este primer tramo es bastante fácil, es simplemente ya conocido, una viga bien empotrada con una carga distribuida, la carga es W al cuadrado entre 12, siendo la longitud esta de 4, entonces la carga 3 por la longitud 4 al cuadrado entre 12 me da un momento de 4 a cada lado. Y la fuerza es simplemente la mitad, 3 por la longitud 4, 12 entre 2, 6 en cada uno. Estas cargas entran en sentido contrario, si aquí era una fuerza hacia arriba, aquí entra hacia abajo, igual el momento en sentido contrario al nodo. Esta fuerza de 6 también entra como acción-reacción, del mismo modo entra en la carga vertical y finalmente se traslada al segundo nodo, que es donde están nuestras otras reacciones. Y estas son todas las cargas externas que se tienen, por lo tanto ya podemos aplicar el equilibrio, y en este nodo la reacción 1 viene a ser 4 para equilibrar con este momento, la reacción 2 es 0 porque no hay ningún otro momento, y la reacción 3 es menos 6 por equilibrio. El vector de cargas, recordemos que era 6, 0 y 9, entonces nuestro vector de fijación es Q menos R, que es Q menos nuestro vector de reacciones, 2, 0 y 15. Ahora el complementario. Los complementarios se relacionan con el desplazamiento de nuestros grados de libertad globales. Entonces tenemos que hallar las fuerzas cuando se aplica un giro o un desplazamiento unitario. Entonces aquí tenemos la estructura y recordemos que nuestro grado de libertad era un giro en este nodo. Entonces la deformada se produce así. Cada uno gira un radian. Nuevamente dividimos la estructura en pequeñas barras y en los nodos donde establecemos los coeficientes de nuestra matriz de rigidez. Los primeros relacionados al complementario 1 es el K11,
K21 y K31, que son las fuerzas generadas en 1, en 2 y en 3 cuando se aplica un desplazamiento en el 1. Ahora, estos dos casos son conocidos y ya deberíamos saberlo. Es este, cuando se aplica una barra bien empotrada, se generan dos momentos cuando uno aplica un giro unitario, que es 4EI entre L. Como ya sabemos, LI es constante en todas, entonces no va a significar un cálculo, simplemente tenemos que expresarlo como una constante. Entonces depende de la longitud. Estos tiene 4, 3 y este tendría una longitud de 5. Los momentos que se producen son 4i, al otro lado 2, y las cortantes también se tienen. Entonces reemplazando los datos se tienen el primero, estos momentos y estas fuerzas. Del mismo modo, en este nodo entran en sentido contrario. Si este era antihorario, aquí entra en horario. Y la fuerza vertical entra aquí en sentido contrario hacia abajo. Ahora podemos resolver este de 3 metros. Pero antes esta fuerza vertical debe entrar por acción-reacción. Del mismo modo, aquí se debe compensar con una vertical. Aquí entra en compresión y finalmente llega al otro nodo. Esta barra vertical también se resuelve reemplazando las mismas fórmulas y se obtienen ambos momentos y las fuerzas cortantes. Ahora, este momento pasa aquí. La fuerza cortante ya no lo traslado porque como no me interesa calcularla en este nodo, no tengo un coeficiente K en horizontal, entonces no me conviene. Simplemente se va a anular con la normal que se va a generar en esta barra. En cambio, en esta barra sí me interesa trasladar esta horizontal. De aquí estaba hacia la derecha, aquí pasa hacia la izquierda. Entonces, recordemos que este es es una barra simplemente apoyada, por lo que debe equilibrarse con una fuerza. No genera ningún momento porque no soporta fuerzas para flexionarse, pero sí debe estar en equilibrio. Esta fuerza la está alterando el equilibrio, entonces debemos saber que hay una fuerza vertical que debe contrarrestar este momento generado. Entonces simplemente aplicamos equilibrio. 3, la longitud, por 0.666 es 2. Entre 4 me da una fuerza vertical de 0.5. Y esta misma ingresa en sentido contrario al nodo. Entonces ya una vez calculada toda la fuerza se puede aplicar equilibrio y finalmente obtenemos en el primer nodo el K11 es simplemente la suma de estos momentos, 2.33. El K21 únicamente se compensa con este momento de 0.66 y el K31 tenemos una fuerza vertical y una hacia abajo, una hacia arriba y una hacia abajo que deben aplicarse el equilibrio y se obtiene que K31 es 0.125, todos multiplicados por I. El complementario 2 se relaciona con el giro del segundo nodo, entonces esta es la deformada. Al estar este apoyado no se deforma igual, aquí entra de manera vertical, este nodo no se deforma, pero aquí sí tiene un giro. Entonces nuevamente dividimos y aquí tenemos, además del caso que ya sabíamos de bien empotrada, aplicando un giro, aquí tenemos simplemente apoyada con un nuevo giro. Estos tienen nuevos valores, obviamente aquí no se genera un momento y el momento que se genera en el lado donde se produce el giro es 3i entre L. Entonces ya podemos resolver. Esta primera barra no tiene nada, ninguna flexión, entonces queda como tal. Tiene una fuerza normal, pero en este caso no nos interesa. Obtenemos los momentos y las cortantes de este y podemos trasladar los momentos a ambos lados y también esta cortante. Aquí podemos calcular el giro, 13i entre L. Recordemos que las longitudes son 3, 4, entonces el momento que se genera es 0.6, que pasa al nodo también en sentido contrario, que sería 3/5. Ahora, esto todavía no está en equilibrio. Debe haber una fuerza vertical que contrarreste estos momentos. Entonces aplicamos el equilibrio. Está generándose 0.6 por 3, 2 en sentido antihorario, 0.6 en sentido horario. Entonces debe haber una fuerza vertical que me produzca un momento de 1.4 en horario. Dividiendo esto entre 4 me da una fuerza de 0.35 hacia abajo, que en el nodo entra hacia arriba. Y listo, los nodos ya están en equilibrio, todas las barras también, entonces ya podemos calcular los coeficientes K12, K22 y K32. Siendo K12 el momento aquí 0.66, K22 la suma de ambos momentos 0.6 y 1.33, 1.93 y K32 se equilibra con esta fuerza vertical, K35. El complementario 3 ya se relaciona con un desplazamiento vertical en el segundo nodo, pero para eso debemos trazar perpendiculares, ya que estas barras no se extienden, son incompresibles. Entonces, cualquier deformación debe darse perpendicularmente a donde están desarrolladas, ya que si se desarrollan en el otro sentido, significaría que si bien se están acortando o alargando, lo cual es incorrecto.
siendo así la deformada. Perpendicularmente llega aquí, ven que no se deforma axialmente. Del mismo modo esta barra baja y tiene una deformación, y esta barra simplemente baja, no se deforma axialmente, se deforma perpendicularmente. Este baja 1. Entonces debemos determinar mediante los ángulos los desplazamientos que se generan. Por ejemplo, en esta barra no se deforma 1, se deforma 3/4. Y esta barra inclinada no se deforma 1 tampoco, se deforma 5/4. Entonces eso va a alterar nuestros cálculos. Del mismo modo, dividimos en barras poniendo cada uno de los coeficientes. Y en este caso ya tenemos dos casos nuevos. Uno, barra biempotrada cuando se tiene un desplazamiento unitario, y una barra simplemente apoyada cuando también se tiene un desplazamiento unitario, siendo este el segundo caso y estas dos el desplazamiento en el primer caso. Entonces vamos resolviendo barra por barra. Reemplazamos las fórmulas de los momentos y de las cortantes en el primero, recordando que la longitud de este tramo es de 4 metros. El momento y la fuerza entran en sentido contrario al nodo y se puede también trasladar esta fuerza vertical hasta llegar a este otro nodo, como fuerzas normales en esta barra, por acción-reacción. De mismo modo desarrollamos esta segunda barra con el primer caso. Se obtienen los momentos y las cortantes. Ambos momentos ingresan a los nodos en sentido contrario y nuevamente aquí tenemos la cortante. Aquí tenemos el segundo caso de esto. Entonces hallamos el momento por 13i entre el cuadrado. Pero deben tener cuidado que este de aquí se deforma 5/4. Estos cálculos están hechos para una deformación unitaria de 1. Entonces todos nuestros resultados debemos multiplicarlo por 5/4, en este caso el momento. Sería 3 entre 5 al cuadrado, 25, que es la longitud, pero eso multiplicado por 5/4, que finalmente da un momento de 0.15. De mismo modo, para esta segunda barra, debimos haber multiplicado por su deformación, que es de 3/4. En esta barra sí no hay ningún problema porque se deforma una unidad. Entonces se aplica la fórmula tal cual. Ya tenemos el momento, esta fuerza, y nuevamente está en desequilibrio, por lo que debemos contrarrestarlo con una fuerza vertical. Haciendo el equilibrio sumatorio de momentos en el apoyo, se obtiene que esta fuerza es de 0.2875. Ya están los nodos y las barras en equilibrio, por lo que se puede determinar los tres coeficientes nuevamente, haciendo equilibrio en cada nodo. Suma de momentos y la suma de las fuerzas que llegan a cada uno. Finalmente ya podemos ensamblar la matriz de rigidez con nuestros coeficientes obtenidos y nos damos cuenta que esta es simétrica, por lo que nuestros cálculos han sido correctos. Esta es una manera de corroborar que hayamos hecho bien el procedimiento. Y no se olviden que se debe multiplicar siempre por E. Ahora bien, para hallar el desplazamiento se debe invertir la matriz de rigidez y multiplicar por el vector de fijación. Ambos valores ya los tenemos y operando se obtiene estos tres valores de desplazamiento, cada uno que corresponde a los grados de libertad que hemos establecido. Y no se olviden tampoco que al estar EI multiplicando la matriz, al invertirla, se debe dividir entre EI. Finalmente nos piden el valor de los momentos 1, 2 y del giro en el nodo 4. Ahora, ¿cómo se obtienen estos? Primero se debe obtener, en el caso del momento, el valor en el primario, más cada uno de los valores del momento en el complementario y multiplicarlo por el desplazamiento que ya hemos hallado previamente, obteniendo ese resultado. Del mismo modo, el ángulo, este en el primario, esto en los complementarios, se multiplican por el desplazamiento, obteniéndose finalmente el ángulo de giro en cada uno. Cada uno de estos valores están en los diagramas de los complementarios. Entonces es simplemente volver atrás y recordar los valores que se han obtenido. Del mismo modo en los giros. Por ejemplo, en el primero, el nodo 4 no giraba. En el segundo complementario giraba un medio porque estaba simplemente apoyado y el otro lado estaba girando 1. Entonces gira la mitad. Y este también se calcula por fórmula. Ahora, pasando al ejercicio número 2. En el mismo modo muestra una estructura que ahora está formada por un sólido rígido, una barra tipo armadura, es decir, que solo se deforma axialmente y que también genera fuerzas axiales no cortantes, ya que no se flexiona, y tres barras, que esta sí se deforma. La relación es de EA 8000 y EI 2000. Y nos piden el vector de carga de fijación, es decir, no nos pide resolver toda la estructura, sino solamente el vector Q menos R, para dos casos. Las cargas puntuales, o bueno, las cargas mostradas, aquí que se establecen las fuerzas externas, y también un incremento de temperatura en la barra 3.5, que es la barra tipo armadura. En este caso ya nos establece un sistema QD, que es de grados de libertad, por lo que no se debe pensar en este caso como
establecer los grados de libertad. Aquí se tiene la estructura simplificada y nos damos cuenta que la relación de EA e I es de 4:1. Esto por si nos sirve más adelante para hacer cálculos. El sistema QD ya está establecido y como ya tenemos el sistema QD podemos determinar el sistema de cargas externas. En el nodo 2 no corresponde en ningún momento, por lo tanto es 0. Y en el nodo 1 tampoco hay una fuerza horizontal, entonces es 0. El vector de cargas es 0, externo. Ahora, para el primer caso, debemos desarrollar el primario, pero con las fuerzas externas. Entonces se divide nuevamente en barras y se tiene esto de aquí. La fuerza distribuida que actúa en estas barras inclinadas, una fuerza puntual, el momento aquí. Entonces podemos empezar con esta barra inclinada, que actúa como biempotrada. Nuevamente, la longitud horizontal era de 4 metros, entonces podemos aplicar, como está biempotrada, la fórmula de WL al cuadrado entre 12. Los momentos se calculan de esta manera, o sea, resultando 5.33. Ahora bien, se generan un par de fuerzas, las horizontales y las verticales, las cuales la vertical no es simplemente la mitad, porque aquí está actuando una barra tipo armadura y un sólido rígido, entonces no podemos afirmar eso. Lo que sí podemos hacer para determinar esta fuerza vertical es simplemente trasladar este momento al sólido rígido y ya tenemos todo para calcular. Aquí tenemos una fuerza, una reacción vertical, aquí otra reacción vertical, aquí no se genera ningún momento, entonces simplemente aplicar equilibrio. Suma de momentos en un nodo y se obtienen las dos verticales. Entonces esta vertical ingresa en el sentido contrario aquí, a esta barra inclinada, y ya podemos calcular la horizontal aplicando suma de momentos en este nodo, ya que esta vertical, que es desconocida, no nos va a afectar, y las horizontales sí son iguales, porque no hay otra fuerza que equilibre. Suma de momentos en este nodo y obtenemos, por ejemplo, aquí 4.067, que es la fuerza vertical, por 4, la distancia horizontal, más 4 por 4 por 2, que es el momento generado por la fuerza distribuida, es igual a 3 por h, ya que estos dos momentos están en sentido contrario, se anulan. Y la distancia vertical es de 3. Por la horizontal, esto debe equilibrar. La horizontal se tiene una fuerza de 16.09 y esta se traslada finalmente. Si aquí está hacia la derecha, aquí debe estar hacia la izquierda. En realidad pasa este nodo, pero para no saturarlo ya lo estoy poniendo de frente. Ahora, aquí se genera un momento. ¿Por qué de 8? Porque este está simplemente apoyado y de una barra empotrada con una carga distribuida. La fórmula aquí es de doble L al cuadrado entre 8. Siendo la longitud también de 4, reemplazando, se obtiene un momento de 8. Pero ahora bien, tenemos un momento aplicado de 3. Y por un factor de transporte, si yo aplico 3, un momento en un extremo, al otro se va a trasladar con el valor de la mitad. Entonces se aumenta un valor de 1.5, dando 9.5 y este momento se traslada al nodo contrario. Del mismo modo, este 5.33 que habíamos obtenido se traslada a este nodo. Y listo, ya está todo en equilibrio, podemos calcular las reacciones. Entonces, por ejemplo, la reacción 2 más 5.33 en sentido horario es 9.5. La reacción 2 se obtiene y la reacción 1 estaría en equilibrio con esta horizontal. Nada más, no hay ninguna otra fuerza horizontal. Entonces, la reacción 1 es el negativo de la fuerza horizontal, siendo 16.09 en negativo. Entonces ya tenemos nuestro vector R y recordamos que el vector Q era 0 y 0. Entonces nuestro vector de fijación Q menos R sería invirtiendo esos dos valores. Ahora, el segundo caso es cuando se tiene una variación de temperatura en la barra tipo armadura. Entonces, nuevamente dividimos nuestra estructura en pequeñas barras con las reacciones establecidas en función de los grados de libertad que nos establecen. Y aplicando la fórmula del ángulo de variación térmica, variación de temperatura por EA, que todos son datos, se obtiene una fuerza de menos 3.2. Esto significa en compresión. ¿Por qué en compresión? Porque al aumentar la temperatura, es un aumento de temperatura positivo, esta se quiere alargar, pero va a haber una fuerza que debe contrarrestar este alargamiento, entonces se generan unas fuerzas en compresión de 3.2. En este caso ingresan simplemente al sentido contrario aquí, ya que este sólido rígido está en equilibrio, no hay ninguna otra fuerza, entonces no afecta en este cálculo. 3.2 pasa aquí en vertical y del mismo modo se deben generar una vertical que contrarreste este del mismo valor y dos horizontales que contrarresten el momento. Aplicamos suma de momento en cualquiera de estas
y obtenemos el valor de esta fuerza horizontal. Nuevamente esta se debe trasladar a este nodo en sentido contrario y ya tenemos todo para calcular. La reacción 2 es 0 porque al no haber flexión no se genera ningún momento, entonces es 0. Y la reacción 1 es simplemente igual a esta horizontal, 4.26. Nuevamente recordamos que el vector Q es 0 y 0, entonces el vector de fijación Q menos R sería invertir los signos, nada más. La pregunta 3 muestra un pórtico. En realidad se divide en tres ítems, la A, la B y la C que la vamos a desarrollar. Estos son bastante cortos, por eso valen pocos puntos. Nos muestra un pórtico, un extremo empotrado y otro simplemente apoyado. Nos dice que está formado de columnas y vigas, todas de sección 0.3 por 0.6. Entonces la inercia va a ser igual para todos. Podemos establecer un EI constante para todo. Aquí nos ponen que hallar la rigidez lateral en función del EI de las columnas, pero el EI es constante para los tres. Entonces simplemente es un EI general. No se debe considerar deformaciones por corte. La longitud es 5 y de 3. Entonces, para determinar la rigidez lateral, primero debemos determinar la matriz de rigidez de esta estructura. Y para eso, primero determinar el sistema QD de grados de libertad. Podemos ver que este está empotrado, entonces no tiene ni uno. Podemos ver un giro en cada uno, porque estos permiten giro, y un desplazamiento horizontal. Solo uno, ya que si 3 se mueve, al ser la barra indeformable, 4 también se va a mover. Entonces son dependientes. Solo uno horizontal, y el 2 permite el giro, pero este se puede obviar por discontinuidad. Entonces aquí así queda nuestro sistema QD, y empezamos con el primer desplazamiento, el primario 1. Se deforma de esta manera, empotrada a ambos lados. En este caso ya lo sabíamos, con un giro unitario. Aquí recordando, se generan momentos de 4i entre L, 12i entre L y las cortantes correspondientes. En cada nodo actúan nuestros coeficientes K11, 21 y 31. Entonces empezamos por esta barra, reemplazando, recordando que la longitud es de 3 metros, la vertical. Obtenemos estos momentos y las fuerzas cortantes, que ingresan en sentido contrario al nodo. Del mismo modo podemos desarrollar esta viga. Se obtienen los siguientes momentos y las fuerzas cortantes, que ingresan en sentido contrario. Y finalmente, por equilibrio, el K11 vendría a ser la suma de estos momentos que están en sentido contrario, 0.8 y 1.33. El K21 simplemente se equilibra con este momento de 0.4 y el K31 debe estar en equilibrio con esta fuerza de 0.66 en negativo. El desplazamiento 2 corresponde a un giro en el segundo nodo. Se obtiene aquí el caso que ya conocíamos y aquí el de discontinuidad porque el apoyo está simplemente apoyado. Del mismo modo dividimos la estructura en pequeñas barras y recordamos los dos casos. Esta pequeña viga ya la habíamos desarrollado, se obtienen los mismos momentos y las fuerzas cortantes verticales que pasan en sentido contrario a los nodos. Del mismo modo aquí, reemplazando la fórmula de 13i entre L, la longitud es 3, entonces el momento es 1 y la cortante es 1 entre 3 o 3 novenos y se obtienen también las cortantes. Ahora bien, este momento pasa en sentido contrario y recordemos que esta cortante debe equilibrarse con esta normal y pasa nuevamente a este nodo. Entonces este 0.33 debe equilibrarse con K32. No lo puse para ya no saturar el dibujo, pero en realidad debe pasar a este nodo. Es por eso que el valor de K32 es negativo 0.33. Haciendo acción-reacción, se va a obtener que aquí se tiene una fuerza horizontal de 0.33. El K12 se equilibra con este momento y el K22 con estos dos momentos, 1 más 0.8, 1.8. Finalmente, el desplazamiento 3 se tiene un desplazamiento horizontal de la viga generando estos dos deformadas. El caso bien empotrado y el caso simplemente apoyado. Ambos casos están aquí, ya lo habíamos mencionado, y nuevamente dividimos la estructura en tres pequeñas barras. Resolvemos esta primera barra, se obtienen los momentos y las cortantes correspondientes, que nuevamente pasan en sentido contrario al nodo. La viga no tiene ninguna deformación, por lo tanto no se generan ni momentos ni fuerzas cortantes, solamente fuerzas normales. Y esta segunda también la desarrollamos obteniéndose los momentos y las cortantes, que pasan en sentido contrario, y aquí se ve lo que les mencioné antes, que ahora sí se puede poner, porque el dibujo no está tan saturado. 0.11 en acción-reacción, esto estaría en compresión y vuelve a pasar aquí. Entonces ya se puede calcular todos los coeficientes. El K13 es 0.66 en negativo, K23 se equilibra con este momento, es 0.33 y el K33 es la suma de estas dos cortantes. Y ya podemos ensamblar la matriz de rigidez, que nuevamente nos damos cuenta que es simétrica, por lo tanto es correcto nuestro cálculo.
Ahora, para determinar la rigidez lateral, se debe aplicar una fuerza horizontal y determinar el desplazamiento, ya que la rigidez lateral se define como eh, el desplazamiento por fuerza. Y como nos pide horizontal, aplicamos una fuerza unitaria horizontal. Recordamos el sistema QD que teníamos, por lo tanto nuestro vector de fijación Q menos R sería 0, 0 y 1, porque aplicamos una fuerza horizontal en el grado de libertad 3 de 1. Entonces el desplazamiento, la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fijación y se obtienen estos siguientes valores. La rigidez lateral, como les mencioné, es la fuerza entre el desplazamiento. La fuerza que aplicamos es de 1 y el desplazamiento correspondiente al grado de libertad 3 se obtiene en el tercer miembro de este vector. Entonces se tiene 3.113 entre EI, lo que se obtiene 0.322 EI. Como nos pide expresarlo en función del EI de las vigas, simplemente la respuesta quedaría ahí. Pero como nos dan la sección de 0.3 por 0.6 de las vigas y columnas, podríamos reemplazarlo y se obtiene. La rigidez lateral se expresa en unidades de fuerza por distancia. Pues la parte B es una pregunta más o menos teórica. Nos establecen una viga con un brazo rígido en un extremo y 2 grados de libertad, 1 y 2. Nos dan la mitad de la matriz, el elemento K11 y el elemento K21. Estos ya son datos y nos piden calcular los otros dos elementos. Ahora, ¿cómo calculamos el K12? Por simple definición. La matriz de rigidez cumple la propiedad de que debe ser simétrica. Entonces, este término K21 debe ser igual a K12. Entonces ya obtenemos este primer término, K12 es 2 entre B, 6A entre B al cuadrado, porque es dato. Ahora, para determinar el coeficiente K22, debemos también recurrir a la teoría. ¿Qué significa el coeficiente K22? Es la fuerza obtenida en el grado de libertad 2 cuando se aplica precisamente un desplazamiento unitario del grado de libertad 2. Entonces debemos aplicarle un giro unitario en 2, lo que se obtiene de esta manera. El brazo rígido y una deformación de esta manera, de la otra barra, cada una con sus longitudes A y B. Ahora bien, cuando aplicamos este giro, también se produce una fuerza en el nudo 1, que está representada por el K12. Este ya lo habíamos calculado, que es 2B más 6A entre B al cuadrado, y el K22 sí es incógnito. Entonces es simplemente hacer equilibrio. Se generan otras fuerzas, aquí un momento 1, una vertical, que en este caso se contrarresta con esta, entra en sentido contrario, acción-reacción, y aquí un momento que también es igual al M1, pero como habíamos mencionado por el factor de transporte, si yo aplico un momento aquí, pasa a sentido contrario, o bueno, al extremo contrario con el valor de la mitad. Entonces este es el K22 medios. El momento 1 vendría a ser igual a este por acción y reacción. Podemos aplicar en esta segunda barra suma de momentos en este pequeño apoyo. Entonces, los dos momentos sumados, K22 medios más K22, es igual a la cortante por la longitud, por B. Y ya obtenemos la cortante. ¿Qué pasa a este lado? Entonces aquí ya tenemos determinados el momento 1, la vertical, y ya podemos aplicar nuevamente equilibrio, suma de momentos en el apoyo, esta cortante por A, más el momento 1, esto en sentido antihorario, es igual al momento en sentido horario, que es de este apoyo, del primer apoyo. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores que antes hemos obtenido, podemos factorizar términos de 1 más 3A entre B en ambos lados, se simplifican ambos y nos obtenemos que el término K22 es 4 entre 6. 4 entre B. Ahora, para la pregunta C, se tiene un pórtico similar al del ítem A, pero este es una placa. Entonces tiene propiedades por deformaciones de corte. Entonces nos dan la relación de los módulos de elasticidad E entre G 2.3. También nos dan la matriz para un elemento así de 4, considerando las deformaciones por corte. La placa tiene un ancho de 1.5, una altura de 3 y un espesor de 0.3. Todas las fórmulas están establecidas en la misma pregunta. Y nos piden nuevamente la rigidez lateral de este pórtico. Entonces el primer paso es determinar la matriz de rigidez local de la placa con estas fórmulas que nos han dado.
hallamos la inercia tanto de la placa, de la columna y de la viga, nos damos cuenta que de la columna es nuevamente igual a la inercia de la viga porque sus dimensiones son iguales y la inercia de la placa y de la viga está en una relación de 15.625. El valor de eje es 2.3 dato, entonces alfa por la fórmula también podemos calcularlo. H es la altura o el peralte de la viga, L la altura en planta, entonces podemos determinar el valor de alfa. Entonces ya podemos calcular la matriz de rigidez local de la placa. Todos los valores ya han sido calculados. Alfa, el módulo de elasticidad que se mantiene como constante y la inercia. Entonces reemplazando cada uno de los valores se obtiene la matriz de rigidez local de la placa en función de la inercia de la columna, que es como nos pide el problema. Y recordando que estos son los grados de libertad locales de esta placa. 1, 2, 3 y 4. Ahora para la viga tenemos un brazo rígido de 0.75 que corresponde a la mitad de la placa y 4.25 el restante, con 2 grados de libertad en giro. También debemos calcular su matriz de rigidez. Entonces aplicamos primero para el primario un desplazamiento en 1. Este gira una unidad y como este mide 0.75 también se desplaza 0.75. Esta barra, la viga, entonces tiene la suma de dos efectos, tanto el giro de una unidad y el desplazamiento de 0.75. Y cada uno de estos casos ya son conocidos. Se calcula el momento y la cortante en cada uno de ellos y sería que el momento que pasa al sólido rígido es la suma de ambos momentos y las fuerzas verticales del mismo modo es la suma de ambos, es la suma de los dos efectos. En este caso es giro unitario en simplemente apoyado y desplazamiento en simplemente apoyado, que antes ya lo habíamos detallado, las fórmulas correspondientes. Aquí entonces ya todos los cuerpos están en equilibrio, se puede aplicar suma de momentos y equilibrio en cada nodo, en cada uno. En el sólido rígido aplicamos sumatoria de momentos en el nodo, obtenemos el coeficiente K11 y el K21 serían simplemente la suma de ambos momentos antes obtenidos en cada una de estas dos descomposiciones, 0.72. Todo multiplicado por I. El desplazamiento 2 se genera un giro unitario en la segunda barra, el sólido rígido esta vez ya no gira, entonces este caso ya es conocido también, empotrado y con un giro. Se obtienen dos momentos y dos cortantes nuevamente. Los momentos y la cortante pasan en sentido contrario al sólido rígido y podemos aplicar nuevamente equilibrio. K12 por sumatoria de momentos en el nodo y K22 por sumatoria nuevamente de momentos. Es 0.941 porque es el único momento que contrarresta. Obteniéndose finalmente la matriz de rigidez. Nuevamente nos damos cuenta que es simétrica, por lo tanto los cálculos han sido correctos. Ahora, para todo el pórtico, establecemos los grados de libertad globales y otra vez debemos calcular los grados de libertad, los globales y la matriz de rigidez, para nuevamente aplicarle la fuerza unitaria horizontal, tal como lo hicimos en el ítem A. Pero aquí ya es mucho más simple, porque ya hemos calculado las matrices de rigidez locales. Entonces va a ser simplemente copiar los valores. Aquí el desplazamiento 1 se genera un giro en este lado. Aquí ya no se puso el brazo rígido, pero en sí se debe poner. Entonces se establece que el momento aquí es 14.45 y 6.16. ¿De dónde salen estos valores? De la matriz de rigidez de la placa. Ahora les muestro más o menos cómo se hace. Pasan en sentido contrario, tanto la cortante como el momento. Ya no calculo de este lado porque no son relevantes, solamente quiero las que me ayuden a determinar los coeficientes. Del mismo modo, la matriz de rigidez de la viga ya la tenemos. Entonces podemos calcular los momentos en ambos lados y pasan en sentido contrario. Por el simple equilibrio, K11 es la suma de estos dos momentos. El K21 es este momento, 0.72, y K31 se debe equilibrar con esta fuerza horizontal, menos 6.16. Ahora vamos a ver cómo se sacan esos valores de las matrices de rigidez. Aquí tenemos el desplazamiento 2 o el complementario 2 que se generan estos dos giros. Y aquí tenemos que la placa no sufre ninguna deformación, entonces no genera momentos ni cortantes. Pero la viga sí. Y recuerden que nosotros teníamos esto y la matriz de rigidez. Entonces estoy generando un giro unitario. ¿En qué grado de libertad? En el segundo, en el tramo derecho. Entonces el momento que se genera aquí es el 2,2. La fuerza generada por un desplazamiento unitario en el nodo 2.
Entonces es 0.941 aquí, y la fuerza unitaria, o la fuerza generada en el grado de libertad 1, generado por un desplazamiento en 2, es 0.72. Esa es la interpretación de la matriz de rigidez, por lo que se tienen ambos valores. Es simplemente reemplazar valores, ya no se debe calcular nuevamente. Estos momentos pasan en sentido contrario, y este de la columna sí se debe calcular, con un giro y bien potrado. Eso ya 13 entre él. Pasa en sentido contrario y nuevamente ya podemos aplicar equilibrio. K12, 0.72 de este momento, K22, 1.941, que es la suma de ambos momentos, y K32, que se equilibra con esta fuerza horizontal que pasa hasta este lado. Del mismo modo, para el desplazamiento 3 se tiene, está deformada, ambos extremos están empotrados, y ahora sí podemos determinar, o bueno, aplicar la matriz de rigidez local de la placa que antes ya habíamos calculado. Aquí podemos ver que los desplazamientos están tantos en el nodo 2 como 4. Entonces, si invertimos esta imagen, podemos ver que el extremo superior sería el 4. Entonces, si yo aplico un desplazamiento unitario, tal como tengo aquí, en el grado de libertad 4, ¿qué voy a obtener? La fuerza 4, en el 4. Y lo que quiero es esa cortante. Por lo tanto, lo que me interesa es el coeficiente 4, 4, K44, que vendría a ser 4.11. Esta es la fuerza horizontal que se produce cuando yo aplico un desplazamiento horizontal. Y el momento que se genera en el mismo modo está relacionado con el 3, es decir, el K34, que es menos 6.16. Y estos dos valores son los que se obtienen ahí. Del mismo modo, se obtiene la cortante en este lado y el momento en este lado también. Se podría calcular. Pero en este caso no nos interesa porque ya solo vamos a calcular los coeficientes de la matriz de rigidez. Estos dos extremos pasan en sentido contrario al nodo, la viga no presenta ninguna deformación, y esta columna se calcula por las fórmulas ya antes detalladas. Es un caso típico de vía empotrado con desplazamiento. Se obtienen los momentos y las cortantes, que pasan a sentido contrario. Esta horizontal del mismo modo se equilibra aquí en compresión y vuelve a entrar. Y por simple equilibrio, K13 es igual a este momento, menos 6.16, K23 sería igual a menos este momento, menos 0.33, y K33 se equilibra con estas dos cortantes, 4.221. Ahora ensamblamos finalmente la matriz de rigidez total del pórtico. Nuevamente nos damos cuenta que es simétrica, entonces por ahí van bien nuestros cálculos. Nuevamente se aplica una fuerza horizontal, técnicamente es el mismo procedimiento que el ITEMA. El vector de carga o de fijación es 0,01 por la fuerza horizontal que estamos aplicando, el desplazamiento, la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fijación, y se obtiene este valor. Ahora la rigidez lateral nuevamente es la fuerza que aplicamos 1 entre el desplazamiento relacionado al grado de libertad 3, 0.544 entre I, y se obtiene este valor, 1.838 EI tonelada por metro. La pregunta 4 nos establece una figura que a simple vista es simétrica, por lo tanto se puede ir reducir. Todas son barras tipo de deformación por flexión, excepto la vertical que también tiene EA, es decir, se puede acortar de forma axialmente. El dato es EA es igual a 12 EI, entonces tenemos una relación entre ambos valores de rigidez. Y nos pide el vector de carga de fijación, la matriz de rigidez y el diagrama de momento flector final de toda la estructura. Entonces aquí tenemos la estructura, nótese que está con un apoyo deslizante en la parte superior, por simetría. Ahora, ¿qué implica la simetría? Poner apoyos monodeslizantes en el eje de simetría, es decir, que horizontalmente no se puede desplazar, ¿correcto? Ni tampoco es libre de momentos, hay unos momentos que se generan, es por eso que se pone el apoyo monodeslizante. Del mismo modo, la barra vertical está en el eje de simetría, entonces sus propiedades EI y EA se van reducidas a la mitad. Del mismo modo, la fuerza que se tenía de 4 se reduce a 2, y esta del extremo sí es de 4 toneladas. Ahora el sistema QD lo establecemos con un giro en este apoyo, ya que no es discontinuidad por tener dos barras y un desplazamiento vertical, porque esta barra sí se puede alargar. Y esos dos serían. Ahora, ¿por qué el apoyo desde la parte superior es empotrado? Porque recuerden que teníamos un apoyo deslizante, lo cual me restringe únicamente el desplazamiento vertical. Horizontalmente se puede desplazar y el momento también me lo permite.
Pero ¿qué pasa por simetría? Yo debo adicionar un monodeslizante. ¿Y qué me impide este monodeslizante? Me restringe el momento, no puede girar, y me restringe el desplazamiento horizontal. Adicionado a esto, que me restringe el desplazamiento vertical, tengo las tres restricciones. Vertical por parte de este apoyo, horizontal de parte de este apoyo y también del momento de parte del monodeslizante. Como los 3 grados de libertad están restringidos, se coloca un empotrado. Y este, como estaba libre, sí corresponde a un monodeslizante. Es por eso que se ha logrado reducir a simplemente 2 grados de libertad. Esta estructura que probablemente tenía muchos más. Entonces el vector de cargas es 0 y 2, ya que 0 no tenemos ningún momento y 2 tenemos una carga vertical de 2 toneladas, actuando en el mismo sentido. Aplicamos el problema primario. Esta barra inclinada recibe la fuerza distribuida, por lo tanto se puede aplicar la fórmula de bien empotrado, WL al cuadrado entre 12, donde la longitud vendría a ser, se obtiene por Pitágoras, la distancia horizontal es de 6 y la vertical de 2.5. Una fuerza puntual de 4 genera unos momentos de 3 a cada lado por la fórmula de PL entre 8, es algo conocido, una bien empotrado con una fuerza puntual al medio es P, la fuerza, la longitud entre 8. Las fuerzas verticales, por simple equilibrio, 4 se divide en 2 y ya se puede determinar las reacciones. R1 se equilibra con estos dos momentos de 9 y de 3, sería menos 12. La reacción 2 se equilibra con esta fuerza vertical de 2, sería menos 2. Finalmente Q menos R es 12 y 4, ya que recordemos que el vector Q era 0 y 2. El problema complementario, el primero, para el desplazamiento 1 se genera un giro en este nodo. Por lo tanto, aquí se genera un giro unitario en una barra bien potrada y aquí también un giro unitario en una barra bien potrada. Los momentos que se generan son 4i entre L y 12i entre L, los mismos que ya se han venido desarrollando antes, con sus cortantes respectivas. Y por lo tanto se puede determinar los elementos de la matriz de rigidez. K11 por simple equilibrio de estos dos momentos y K21 por esta cortante que ya se determina. El segundo complementario debemos hallar la deformación, ya que este baja uno de aquí. Entonces esta barra tiende a deformarse y recordemos que la fórmula para calcular la fuerza en una barra que se deforma axialmente es la deformación por EA, que en este caso es 6 veces EI, entre 2.5. Es igual a 2.4 EI. Esta es la deformación, o bueno, la fuerza axial que actúa en tracción, porque se está estirando. Del mismo modo, aquí se tiene una barra bien empotrada que se está deformando una unidad. Y esto ya es conocido, 6 entre EI entre L al cuadrado y 12i entre L al cubo para las cortantes. Se obtienen los momentos y las cortantes que se finalmente equilibran. El K12 se equilibra con este momento, menos 0.617, y el K22 se equilibra con estas dos fuerzas, 2.456. Ensamblamos finalmente la matriz de rigidez, es nuevamente simétrica. El desplazamiento es la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fijación, todos ya los hemos calculado previamente y se obtienen los desplazamientos. Para hallar el diagrama de momentos flectores, tenemos que recurrir a etiquetar nuestros nodos. M12, 21, 14, 41, 24 y 42. En este caso ya han sido establecidos. Este es el 1, el 2 y este el 4. En realidad este es el 3, pero como hemos aplicado la simetría no lo estamos considerando. Entonces lo que se recurre es hallar los momentos de la estructura primaria, ya lo hemos calculado, y cada uno de estos complementarios. Se establece una matriz. Estos son los momentos correspondientes al complementario 1, complementario 2, por los desplazamientos que ya le hemos hallado y se suman ambos resultados. Finalmente se obtienen los momentos obtenidos en cada uno. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el 1,2 es igual el 1,4, entonces está cerrando. Es un diagrama de momentos flectores que cierra, entonces es coherente. Y finalmente para el 2,4 y 4,2, ya que este es el nodo 2 y el nodo 4, tenemos 0 en todo, tanto en el primario como en el complementario. Entonces no se está generando ninguna flexión, lo cual es coherente por el hecho de que está en el eje de simetría. Finalmente se obtienen estos diagramas de momentos flectores. Aquí una curva porque viene de una fuerza distribuida que está actuando y aquí tiene una pequeña bajada porque hay fuerzas puntuales que actúan en el medio de estos tramos. Finalmente se obtiene la pregunta 5, es una viga, un sólido rígido,
que está empotrada a un lado y un mono deslizante al otro lado. Nos dan el sistema QD global con los grados de libertad 1 y 2, que son los desplazamientos verticales a ambos lados del sólido, y nos piden calcular el diagrama de momentos flectores, es decir, desarrollar toda la estructura. Aquí se tiene el sistema simplificado y el sistema QD, que ya son datos. El sistema de cargas, Q, es 8 y 5, ya que actúan fuerzas puntuales de 8 y 5 justamente en los 2 grados de libertad establecidos. Ahora empezamos con el primario. Dividimos la estructura en pequeñas barras. Aquí una viga, un sólido rígido y una viga nuevamente. En este caso tenemos una viga biempotrada, ya que aquí está el sólido rígido y ofrece un momento, y aquí tenemos monodeslizante con un apoyo empotrado. Este es el caso más conocido, que es WL al cuadrado entre 12, bien empotrado, y cuando está empotrado y monodeslizante un extremo, aquí se tiene la fórmula. WL al cuadrado tercios y WL al cuadrado sextos. Se obtienen tanto las cortantes como los momentos. Entonces, estas cortantes no pueden pasar al sólido rígido porque tenemos reacciones que actúan en el equilibrio, pero los momentos sí pasan. Entonces pasan aquí en sentido contrario y podemos aplicar el equilibrio en el sólido rígido. Suma de momentos en cualquiera de los dos extremos y obtenemos las dos cortantes. Ahora sí, las reacciones 1 y 2 se pueden determinar simplemente siendo la suma de ambas reacciones que se tienen a ambos lados, en sentido contrario. 6 más 3,75, R1 es menos 9,75 y 5,25 más 7,25, 12,75. Entonces el vector Q menos R, y este es nuestro vector R, Q menos R de fijación es 17,75 para ambos valores. Ahora la deformada 1, el complementario 1, se obtiene cuando este extremo baja 1, pero el otro no debe bajar, ya que está restringido en ese lado. Entonces, en este lado se obtiene tanto por flexión, gira. Recuerden que el sólido rígido tiene una longitud de 3. Si baja 1, el ángulo que se genera es de 1/3. Entonces tengo un giro de 1/3 y un desplazamiento unitario de 1, suma de 2 efectos. Y por el otro lado simplemente tengo un giro de 1, cuando un extremo está en monodeslizante. Los dos coeficientes que se generan, K11 y K21. Podemos ya calcularlo, aquí teniendo en cuenta que el giro es 1/3, entonces todos nuestros cálculos de 4i entre L y 12i entre L, del mismo modo para las cortantes, deben ser multiplicados por 1/3. Y aquí el desplazamiento sí es tal cual como la fórmula lo dice. La suma de los dos momentos pasa en sentido contrario al sólido rígido. Las cortantes se van a equilibrar con el K11. Del mismo modo aquí tenemos el caso ya, EI entre L, que es cuando se genera un giro en un apoyo empotrado por un lado y monodeslizante por el otro lado. Pero recordemos que este ángulo es 1/3, entonces sería EI entre L todo multiplicado por 1/3. Se obtienen ambos momentos, no hay cortantes y el momento pasa en sentido contrario al otro lado. Podemos aplicar equilibrio en el sólido rígido y se obtienen ambas cortantes que equilibran en los momentos que se generan. Y ya finalmente se obtienen los valores de K11, que es la suma de estas dos cortantes, y K21 es cortante nada más, ya que aquí no hay ninguna cortante. El K21 se genera cuando este otro extremo baja 1. Del mismo modo se genera un ángulo de 1/3 a este lado. En este lado tenemos el mismo caso, pero en vez de subir, ahora baja. Y este tramo simplemente tiene un giro de 1/3, ya no un desplazamiento. Este caso ya es conocido, nuevamente teniendo cuidado que el ángulo es 1/3 y pasa en sentido contrario el momento. Del mismo modo este caso ya lo hemos calculado previamente, es el mismo, pero en sentidos contrarios los momentos, y pasa del mismo modo en sentido contrario. Nuevamente en el sólido rígido establecemos equilibrio y se obtienen las cortantes. K12 y K22 pueden ser calculados por simplemente sumar ambas cortantes. Ensamblamos la matriz de rigidez final, nos damos cuenta que nuevamente es simétrica. El desplazamiento es la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fijación Q menos R, y se obtienen estos valores, todo dividido entre E. Finalmente, para obtener el diagrama de momentos flectores, etiquetamos nuestros momentos, o bueno, nuestros nudos, 1, 2, 3 y 4. Entonces se obtiene que el momento 1, 2 es este de aquí, el 2, 1, que es de este lado, o bueno, de este nodo, pero en el tramo izquierdo, el 2, 3, que es de este nodo, pero en el tramo derecho, 3, 2 de este lado, 3, 4 de este lado y 4, 3 finalmente. Del mismo modo, los momentos que obtenemos en el primario más cada uno de los momentos del complementario por el desplazamiento y finalmente obtenemos estos momentos.
Ahora obtenemos 122.75, que los hemos establecido en sentido horario, pero al estar en sentido antihorario me genera una tracción hacia arriba, en el lado positivo, o bueno, en el lado negativo, hacia arriba, por lo que se tiene el 122 en el lado de arriba, 18.68 de este lado, pero está en negativo, entonces es antihorario, me genera una tracción en el lado inferior. Del mismo modo se razona para los demás momentos y se puede obtener el diagrama de momentos flectores final para todo. Y eso fue todo, muchas gracias.